Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Bienvenidos a Punto de Partida, a esta segunda parte del programa donde siempre tenemos alguna columna o alguna entrevista. Hoy con Para viajar lejos con María García Marichal, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Muy bien, buenos días a ti, buenos días audiencia. Una alegría estar de nuevo en la radio y pronta para viajar lejos contigo. Bueno, las vías de comunicación como siempre 091 99 12 10 más 598 si estás fuera del país. 091 99 12 10 es el número entonces que te puedes comunicar con nosotros a través de WhatsApp o también a través de Telegram. Y si no, nos dejan su mensaje a través de las redes sociales, por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde pueden encontrar también los contenidos que dejamos en versión de podcast de las distintas columnas y también de las entrevistas y también de otros programas de Radio El Libertador, que les pido que escuchen, Conversaciones Vitales, por ejemplo, de Jorge Papatián, muy bueno, se lo recomiendo el programa, Bueno, María, ¿qué vamos a hacer hoy, Hoy nos vamos a ir lejos, ¿A dónde nos vamos? Muy lejos, nos vamos a Japón. Japón. A Japón nos vamos. Pero además hoy vas a trabajar más vos que yo. Hoy es el día para viajar lejos de Carlos Morty. No, Sí, no tan así tampoco. Sí, porque vos sos más conocedor que yo del manga. Sí, en realidad yo no soy un gran consumidor del manga, Pero yo no consumo. Conozco pero conoces mucho. a través del anime. Por eso, a eso vamos a llegar justamente. Vamos a ver cómo el manga, que es puramente escrito, Sí. se llega al anime, porque la enorme difusión que ha provocado primero la televisión y luego todo lo que son las plataformas, ha hecho del manga algo mucho más visual, digamos audiovisual, más que de lectura. Pero vamos a hablar un poquito del origen. Bueno, ¿te dale, parece? me parece perfecto. Y lo habíamos titulado El manga, una Bien. forma literaria que representa la cultura de Japón, porque es tal cual. Sí, totalmente. Representa la cultura japonesa. Vos sabés que mirando algunos animes como Pokémon, por ejemplo, Digimon, por ejemplo, Por supuesto. que tienen esos bichos raros, ¿no? Uno dice, Sí. pero después cuando ves la fauna de Japón, uno se da cuenta de dónde sacan esos. Claro, que hay una influencia Es impresionante. impresionante de la naturaleza japonesa en Sí, Pokémon sí, y en Digimon. impresionante. Bueno, yo con mis alumnos y con mis hijos buscaba Pokémon. En la época de la captura de los Pokémon, buscaba los Pokémon. Sí. Es decir, ha sido una cultura que se ha infiltrado y estoy hablando de una manera muy positiva, ¿no? Por supuesto. Porque estamos teniendo en cuenta que es principalmente una forma cultural muy antigua, muy antigua. Se designa en Japón manga a todas las historietas en general. Ahí va. Pero fuera de Japón se le llama manga a todo lo que es historieta japonesa. Sí. Esa es la diferencia. Porque justamente ellos llaman así a todas las historietas, no importa del origen que sea. El significado manga en japonés significa dibujo sin pensar o dibujo aleatorio. Dibujo caprichoso vendría a ser la forma más literal del significado, ¿no? Y es bastante común que confundamos manga con anime, por lo que vos decías, porque el anime está basado en el manga. Sucede que ha sido tan grande la cantidad de productos para el cine, para la televisión, para las plataformas, sobre todo para el cine, que digamos se ha dejado de pensar en el manga como aquello que se lee, pero para los japoneses manga es lo que está escrito en una revista, es la lectura. Incluso yo te conté en algún momento que es muy común en los trenes bala y en los transportes públicos encontrar mangas que se dejan simplemente para que la gente los lea. Esos mangas no son de nadie y si vos te lo querés llevar para tu casa podés hacerlo, pero lo que es correcto es que lo leas y lo dejes para que otros lo puedan aprovechar. No. Siempre existe el manga en el papel en la actualidad, pero es tanta la producción de manga digital, tanta, que es lo que ha invadido el mundo, digamos. Sí, totalmente. ¿No? Hay páginas enteras donde vos podés leer manga. Totalmente. De todas formas, la industria audiovisual ha llevado el manga a la televisión, al cine y a que nosotros lo conozcamos más. Entonces, de ninguna manera quienes son cultores del manga
digamos, defenestran o desprecian lo que ha sido televisivo porque los ha llevado a una industria poderosa. Porque es una industria en Japón, además de una forma cultural grandiosa. Las raíces del manga, Carlos, son del siglo XII de nuestra era. Cuando el monje budista Toba no Soho creó unos pergaminos llamados Yoku Shiga, en los que aparecen animales haciendo cosas de humanos, acciones humanas. Y esos animales de los que vos hablabas, Sí. mucho de la fauna típica japonesa, ¿no? Pero aquí se ubica el inicio, digamos, como nosotros lo conocemos, recién en el siglo XIX con Hokusai Katsushika. Katsushika, quiero pronunciarlo bien, que fue pintor y grabador japonés, que es el creador de la gran ola de Kanagawa. Seguramente ustedes conocen la pintura, porque si no la conocen por la pintura misma, muchísimas remeras que se venden en estos encuentros donde van los chicos, las personas, a ver manga y a ver historietas, etcétera, que acá se hacen 2 o 3 veces al año en Uruguay, sobre todo en Montevideo, pero en el interior también, están las famosas remeras. Las remeras que tienen la gran ola de Kanagawa, que es así muy exuberante. Generalmente es una remera blanca con la ola en azul. Eso es una pintura. Sí, es una pintura. Es una pintura del gran pintor y grabador, justamente Hokusai Katsushika. Él publicó el primer volumen de Hokusai Manga, o sea, el manga de Hokusai. Y fueron 15 los volúmenes que publicó en total. Estamos hablando del siglo XIX. Mira. O sea que estamos hablando hace mucho tiempo. Es muy importante recordar también que el manga, que en definitiva es un cómic, porque no podemos dejar de decir que es un cómic. Sí, acá vendría a ser como un cómic. Claro. Ellos lo tienen como una forma cultural muy genuina. Sí. Es como para nosotros... Igual es muy distinta en su narrativa y en lo que narra, ¿no? Pero por supuesto, porque no es un cómic como nosotros lo entendemos. Es además una forma de expresar mitos, leyendas, creaciones propias de los creadores del manga, incluso valores, características, formas de ver el amor, formas de ver el erotismo. Es decir, el manga es una representación de la cultura japonesa, sin duda. Bueno, y es un creador de enormes ganancias económicas, porque se creó una industria a través del manga. Tanto que es difícil saber el alcance que tiene, tanto a nivel económico como a nivel del impacto que tiene fuera de Japón. Es muy difícil porque se produce tanto manga, es tanto lo que se crea, lo que se genera, porque está tan arraigado en la cultura japonesa que es muy difícil de saber tanto lo que produce a nivel económico en yenes como lo que produce a nivel de impacto cultural fuera del archipiélago japonés. En el año 2024 hubo un experto español acá invitado por la Embajada de Japón para dar unas charlas. En este momento no recuerdo su nombre. Y él planteó que en Japón cada año se producen 14.000 novedades de manga. Casi 1.200 volúmenes de manga por mes, lo que es imposible de leer. Sí, hoy. Por eso se selecciona. Y por eso hay algunos que tienen más impactos que otros, ¿no? Hay algunos que pasan para nosotros inadvertidos, no para el pueblo japonés, que siempre tiene seguidores de algunos que nosotros desconocemos. El manga, la historieta estadounidense y la historieta franco-belga, y aquí hago referencia, un día vamos a tratar sobre ellos, de Asterix, el mago, y de Chan Chan, o Tintín, como le llamamos nosotros, los grandiosos, las grandiosas historietas franco-belgas, son las 3 formas de cómics más representativas en el mundo. El manga, la historieta estadounidense, cuando éramos chicos, sobre todo las de Disney, las de Lucky Luke, el vaquero, que después dio origen a Toy Story, y tantas otras, ¿no? Que veíamos cuando éramos. Las de Disney eran más que reconocidas. El manga abarca una gran cantidad de géneros y está dirigida a públicos diversos. Después vamos a ver la parte demográfica, y aquí agradezco a mi hijo Facundo que me dio una lección acerca de esto. En Japón, actualmente, el 40% de las publicaciones vendidas son mangas. Casi la mitad. Impresionante. Y están formados por viñetas y páginas
que se leen de derecha a izquierda y además tienen una estructura que es, digamos, se lee una imagen grande, después vas hacia la izquierda leyendo dos más pequeñas, luego bajás y vas a la derecha y posteriormente vuelves a la izquierda. O sea, tiene toda una estructura como de, digamos, en sentido antihorario. Antihorario, es antihorario. Exactamente, en sentido antihorario. Yo tuve que aprender esto, porque he leído pocos mangas. Y lamentablemente los mangas que he leído han sido pasados a la forma occidental. Yo tengo uno acá. Ah, muéstralo. Yo tengo uno acá que es, se lo he dejado a mi hija, que es fans de Death Note. Y acá tengo el primer, este es ya en versión de libro, son 3 tomos. Y bueno, esto no se lee como si lo agarro así, de izquierda a derecha, no, se lee al revés. Se lee al revés, exacto. Entonces, al revés para nosotros, al está revés bien para nosotros. ellos. Ahí está, exacto. Y entonces vos empezás a leer de acá arriba hacia los costados y siempre desde la derecha. Exacto. Y vas bajando y así vas. Acá tenemos. Las imágenes, que también las imágenes son muy importantes y, en el manga. Y este es el formato más clásico, que es en blanco y negro, aunque ahora hay a color, también es blanco y negro, ¿no? De derecha a izquierda vas leyendo y pasas a la otra página y así. Mira, qué interesante, interesante. Esta es una gran historia, después les voy a contar. Después contale, por favor, porque es muy importante. Yo quería que Carlos también nos ilustrara acerca de cómo se lee, porque hasta que le agarras la mano, vamos a ponerlo entre comillas. Sí, es fácil. Claro, pero sucede que quienes estamos acostumbrados a la lectura occidental, tenés que ver primero, porque además es muy importante seguir la historia, porque las historias son muy poderosas, y eso hay que destacarlo. El manga es una forma literaria de mucho poder, de muchísimo poder, a nivel del contenido, quiero decir, ¿no? Muy bien, muchas de las características del manga actual han sido influencia de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, que vivió de 1928 a 1989, fue quien expandió y difundió masivamente el manga en Japón e impactó en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque se vio muy influenciado por Walt Disney. Entonces, tomó aquella forma tan típica japonesa, y primero, por supuesto, que en blanco y negro, ¿no? Después vamos a ver que hubo también cuestiones económicas allí, cuestiones de la posguerra y una cantidad de cosas que tienen que ver con lo que había para poder trabajar. Pero él va a hacer del manga un fenómeno que va a impactar en toda la población de Japón de una manera impresionante, pero que va a expandirse como círculos concéntricos primero en Asia y de una manera que él nunca imaginó en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en toda América Latina. Algunas de las características del manga, y ahí vos vas a darme alguna mano. La combinación de personajes caricaturescos con entornos más realistas, como sucede en la línea clara. La línea clara o ligne claire es el estilo de historieta franco-belga, ¿no? La de Tintín, o Tintín como le decimos nosotros, la de Asterix, el Galo, maravillosa. La línea clara, bien definidos los contornos de los personajes, de las casas, de los árboles, de los animales, de las flores. Incluso cuando aparecen los primeros planos, si aparece algo muy pequeño en los primeros planos, y en perspectiva, los paisajes, digamos, al final, en el plano final de la imagen, la línea es perfecta. Y entonces él va a tener, digamos, una combinación de línea clara. Estoy hablando de Tezuka y posteriormente de todos los creadores de manga, ¿no? La combinación de personajes caricaturescos con un entorno más realista, como sucede en la línea clara. Otra característica, en ocasiones, si es necesario, se dibujan con detalle personajes u objetos cuando es necesario. ¿Por qué? Porque hacen a la historia. Si no, se hacen mucho más lineales, se hacen mucho más elementales, digamos, los dibujos. Sí, te voy a mostrar si quieres algunos dibujos que me encantaría. Mira, ahí tenemos algunos. Ah, mira. Ahí tenemos ¿Esto uno. a cuál pertenece? Este pertenece a Kimetsu no Yaiba. Este es de Demon Slayer, como se le dice ahora. Esta es de Attack on Titan. Ataque de Titanes. Esta también es de Kimetsu no Yaiba. Esta la vieron todas, les han leído todos mis hijos. Mira, ¿qué? Attack on Titan también. Claro. Y esta creo que es el más exitoso actualmente en manga, que es One Piece. Para que Fíjate veamos vos la estructura. La gente que está escuchándonos por radio, bueno, pueden ir al programa en YouTube y ahí lo van a ver. Fíjate vos, incluso la línea clara en algunos casos, fíjate en algunos detalles. Sin embargo,
No necesariamente, si ves, por ejemplo, los planos, los segundos y terceros planos, los planos finales de la imagen, no siempre la línea es clara o son más elementales los dibujos. Sí, pero sí. cuando es necesario, el dibujo es absolutamente definido. Interesantísimo, interesantísimo. Preciosas imágenes, además. El color llamativo del cabello, que no se ve en los mangas en blanco y negro, pero sí en los que están en audiovisual. Vieron, por ejemplo, cabello color violeta, cabello color verde, amarillo patito, es decir, aquellos cabellos peinados con pinchos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque quiere llamar la atención del lector. El personaje tiene que tener determinada característica que llame. Ojo que hay mangas que nosotros vimos cuando éramos chicos a nivel Sí. de los dibujos animados. Astro Boy. Astro Boy, yo vi Astro Boy. Sí. Astro Boy lo vi todo. Sí. Y es un en manga. la época de los 80 era supercampeones, ¿no? Supercampeones. Por ejemplo, bueno, ni hablar de Pokémon. Aprendernos de memoria los 150 Pokémon era un juego que teníamos los adultos, ¿eh? Los adultos, porque quiero aclarar una cosa. Los seguidores de manga no son solamente los chiquilines ni los jovencitos. No, para nada. Hay cultores de manga No, como yo, el señor... No, yo no soy un cultor de manga porque no leo manga. Yo lo que veo son Pero animes. conoces mucho, Carlos. Pero Sí. conozco gente mayor que yo que son cultores de manga. Es decir, Sí, que no, yo además conozco, sí. lo Yo tengo amigos que tienen bibliotecas. tú me contabas. llenas de Sí. Bueno, Impresionante. por ejemplo, yo conozco, bueno, entre mis hijos, los amigos de mis hijos, pero sobre todo mi hijo Facundo, que trata de coleccionar lo más que puede. Ujú. Porque acá todavía es un fenómeno bastante costoso el manga, ¿no? O sea, la producción de manga no es, bueno, ningún libro. Sí. No, pero ahora hay muchas tiendas, ¿eh? Acá Sí. en Montevideo hay muchas tiendas que venden Bueno, manga. qué Muchas. interesante saberlo para Estoy aquellos hablando que, de muchas tiendas. para aquellos que quieren, y para mí también. Conozco fácil 10. Excelente. Así que con eso te digo todo. Bueno, después me vas a tener que dar los datos. Hay mayor transición entre viñetas que en las historietas occidentales, como por ejemplo, cuándo o dónde, es decir, el tiempo parece no avanzar en alguna. Una viñeta te presenta una situación y en la viñeta siguiente aparece de pronto la misma situación en el silencio absoluto o con un parlamento. Ujú. Eso es típico de la cultura japonesa. El tiempo no se maneja de la misma manera que en lo que son, por ejemplo, las historietas occidentales. El gran tamaño de los ojos de muchos de los personajes, aunque ahora eso está cambiando un poco. Característica más occidental. ¿A qué se debe? A que Osamu Tezuka, que fue el gran creador, el gran difusor del manga, se vio muy influenciado por Walt Disney y por sus personajes. Hay otros grandes autores de manga, como Ryoichi Ikegami, Katsushiro Otomo y Takeshi Obata. Son algunos. Perdón por la pronunciación. Tendría que haber investigado. Con la pronunciación vamos a andar ahí. Vamos a andar ahí. Decíamos entonces que de Toba no Soho es el origen, la raíz del manga. Más adelante, en el periodo Edo de Japón va de 1603 a 1868, aparecieron narraciones ilustradas con temas de historia, erotismo, comedia y crítica. Es decir, que ya hay, en esa época, entre el siglo XVII y el siglo XIX, una profusión interesante. Y quiero aclarar una cosa desde el punto de vista cultural. Normalmente en Japón la población que está más alejada de las aldeas y de los centros urbanos, en esta época, en el periodo Edo, no era una población que supiera leer y escribir. Pero hubo siempre mucha gente en Japón que supo leer y escribir, incluso dentro de las clases más pobres. Porque ¿qué sucedía? Había una necesidad de que hubiera cuidado en la escritura por la forma de escritura japonesa, que es prácticamente una forma de pintura. Entonces, con lo escaso y lo caro que era el papel, había que tener mucho cuidado. Se escribía con pluma o con estilete muy finito, entonces había que enseñar a la gente a utilizar la escritura, el estilete, la tinta, el papel, y por eso había mucha gente que sabía leer y escribir. Uh-huh. De ahí la profusión también del manga entre los siglos XVII y XIX. Más allá de la explosión del manga en Japón, fue la influencia cultural europea la que lo impulsó más. Los artistas europeos del siglo XIX se maravillaban del manga. Los primeros mangas infantiles, por ejemplo, se llamaban Kodomo manga.
fueron muy valorados en las décadas del 20 y el 30 del siglo XX. Las aventuras de So-chan, Tres mosqueteros con botas en la cabeza, por ejemplo. Ya en esta época empieza a aplicarse el globo de diálogo. Eso me encantó saberlo. Que en el 20 y el 30 del siglo XX empieza el globito del diálogo con la flechita de quien habla. Porque si no venían escritos abajo. Claro. O al costado, en el caso de, sobre todo al costado donde había más espacio, porque como escriben, digamos, desde arriba hacia abajo, los japoneses, era más, digamos, fue muy, muy útil el globo de diálogo para ellos, para evitar el uso del espacio en el papel. Bueno, aparecieron series como Speed Taro, ya ahí con globo de diálogo, Ogon Bat, que fue el primer superhéroe, Las aventuras de Dankichi y la tira cómica Fuku-chan. Ya en estas décadas surgieron historietas bélicas, es decir, relacionadas con la guerra, porque ya estaba el mundo con un pensamiento de guerra, como por ejemplo Norakuro. Conozco gente que ha leído el manga Norakuro y tiene muchísimo que ver con la situación bélica y con la situación geopolítica del momento, ¿no? Políticas militaristas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando los Estados Unidos, las fuerzas de los ejércitos estadounidenses ocupan Japón, prohíben el manga. Prohíben el manga bélico y prohíben todo manga. Uh-huh. Entonces hay allí un impasse que luego, resurgirá cuando se retiren los estadounidenses de Japón. El manga moderno aparece en 1945, justamente después de la rendición incondicional de Japón. Fue una industria que apareció como entretenimiento. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba salir de aquel espanto en el que habían vivido. No nos olvidemos de Hiroshima y Nagasaki. Querían salir de aquel espanto que habían vivido. Trabajaban muchísimo para rehacer Japón, pero querían un entretenimiento. Querían entretenerse, querían o reírse, o saber leer una historia de amor, o leer una historia que tuviera rasgos de erotismo. Los niños tenían que entretenerse y estaban rehaciendo Japón. Entonces el manga empieza a explotar en ese momento. Era una necesidad psicológica de la población que estaba tan traumatizada y había que distraer a la población con poco gasto. En los años 40 surge un competidor del manga. Se llamaba Kamishibai. ¿Sabes lo que es? No. Leyendas de ciego. Mirá. Ciegos que iban de aldea en aldea, entonces contaban, hacían narraciones orales. ¿Y cuál era el pago? Bueno, le tenían que comprar caramelos, le tenían que comprar golosinas. Él llevaba golosinas o ella golosinas para vender, porque hubo mujeres, por supuesto, siempre así como creadoras de manga. Llevaban golosinas para vender y el pago a esa historia contada en forma oral era comprarle caramelos al narrador. Kamishibai. Pero hubo otros competidores, dos sistemas de distribución centrados en Osaka: las bibliotecas de pago y los libros rojos, que ahí seguramente de algo te acordarás. Las bibliotecas de pago eran aquellas bibliotecas donde vos te asociabas y te prestaban libros y vos los devolvías por poquito. Sí. Allí había mangas de 150 páginas. Bibliotecas, digamos que como las que hay acá, que vos te asociás y te prestan libros y llevas para tu casa. Llegó a haber 30.000 bibliotecas en Japón. Y estamos hablando de que Japón es un archipiélago, o sea, un conjunto de islas, que es poquito más del doble de Uruguay. Sí, tiene muchísima población. Tuvo siempre muchísima población. La segunda competidora de los mangas, además de los Kamishibai, la primera, decíamos, era las bibliotecas de pago. La segunda, los libros rojos. Los libros rojos son libros de 200 páginas. Todavía hay en circulación en Japón y se los valora mucho. Con papel de baja calidad, en blanco y negro, por supuesto, porque el color era muy caro, pero tenían las tapas rojas. Los autores ganaban nada. Apenas les daba para comer, pero tenían la libertad absoluta de crear lo que quisieran. Los mangas de los libros rojos. Fue Osamu Tezuka, justamente, que estaba deslumbrado por Disney, quien alrededor de sus 20 publicó el primer libro rojo, La Nueva Isla del Tesoro. La novela de Lewis. ¿Te das cuenta, no? Qué impresionante. La Nueva Isla del Tesoro vendió 800.000 ejemplares. El autor descomponía los movimientos de los personajes y empezó la sonoridad,
la sonoridad escrita. Pum, pash, wow, ay, bueno, todo eso. La sonoridad escrita que después nosotros vimos, esa sonoridad que es japonesa absolutamente, la vimos, por ejemplo, en el Batman de los años 60. Poe, Sam, Pluffett, Adam West. Mi héroe. Mi héroe. Bueno, tengo unos héroes, te digo, que bueno, es como para analizarme, ¿no? Esto fue importantísimo tener en cuenta. A medida que el tiempo fue pasando y Japón fue creciendo, por supuesto que el manga se superó notoriamente. Mejoró la calidad del papel. Los creadores de manga fueron mucho más visualizados y se les pagó mucho mejor. Incluso en la actualidad hay algunos que ganan fortunas. Sí. Pasaron de aquellos que ganaban miserias a ganar fortunas. Por ejemplo, el éxito que tuvo este señor Osamu Tezuka, que si lo buscan en Google lo van a encontrar, que estaba muy occidentalizado además, porque claro, fue reconocido en el mundo entero, ¿no? Lo llevó a Tokio. Y allí en la revista, después vamos a hablar de las revistas, Manga Shonen. Manga Shonen es una revista de recopilación. Y allí aparece Astro Boy. Que yo me acuerdo de ver Astro Boy cuando era chica, para mí era imposible no ver Astro Boy en la televisión. Produjo los primeros mangas de múltiples géneros, esta revista, y adaptó libros de shoujo manga, que son las mangas chicas, las que tienen menos páginas, de las que después vamos a hablar de la demografía, justamente cuando vos aportes todo lo que quieras aportar. En 1988, gracias a la versión cinematográfica de Akira, un manga digamos de culto realmente, basada en el manga homónimo del dibujante Katsuhiro Otomo, que el manga se había publicado en el 82, en la revista Young Magazine, revista para joven, la joven revista, ¿no? Revista joven de la editorial Kodansha. La difusión internacional del manga comenzó a explotar por el mundo entero. La película Akira fue un éxito total en el extranjero. Entonces comienza la tradición del anime. Akira lleva al anime. Es decir, esta película va a ser el inicio de lo que hoy nosotros conocemos como anime. Fue interesante para mí leer todo esto, me encantó. Ya en los años 60, Osamu Tezuka había vendido los derechos de emisión del primer Astro Boy a la cadena estadounidense NBC, por eso lo vimos los chicos. Bueno, yo estoy hablando, claro, de los 60, ¿no? Claro, era la época en la que yo nací, cuando era chica, a los 6, 7 años ya estaba viendo Astro Boy. Veíamos, ahora estoy pensando, ¿no? Que veíamos muy actualizadas las series estadounidenses nosotros acá en Uruguay, muy actualizadas. Estamos hablando de los 60 y prácticamente no tenían grandes meses de diferencia nada más, porque después pasaron algunas a ser años, ¿no? Bueno, la audiencia infantil de parabienes, ¿no? Posteriormente se sucedieron series de animación como Mazinger Z, Grid Mazinger, Grandizer. Grandizer se llama Grid Mazinger. Y esta fue el estallido mediático en Francia, donde se la conoció como Goldorak. Eso yo no lo sabía. Mira vos. Es una gran serie. Acá se vio más. Sí. Yo no la vi, pero mis hijos me han hablado de ella mucho. Todas ellas se basaban en historietas del mangaka. Se llama mangaka el creador del manga, ¿no? Go Nagai. Actualmente magnate de un imperio de distribución editorial. Impresionante. Después empezaron las que tenían que ver, por ejemplo, con robots, como Robotech, que esa sí la vi, o Robotech le decíamos nosotros, Macross, obra de Karl Masek, ¿no? O la revisión de Osamu Tezuka de Astro Boy, que la volvió, o sea, hizo una especie de reedición. Después la saga Gundam, que dice que es una saga épica impresionante, ¿no? Sí, no lo vi. No la viste. Otro de los autores relevantes fue Akira Toriyama, creador de Dragon Ball y Doctor Slump. Dragon Ball, sí. Por favor. Hay todo un culto atrás de Dragon Ball. Por favor, Ball. sí. Akira mangaka, el mangaka, perdón, Akira Toriyama murió hace muy poco tiempo. Dragon Ball, bueno, por favor. Era una cosa que yo creo que todos la vimos porque la veían los chiquilines, entonces la veíamos los grandes también. Después de Dragon Ball, se consideró que ya el anime era una cuestión global, es decir, un fenómeno global. Acá se hizo muy popular el anime a través en los 90, cuando llegó la entrada del cable, llegó Cartoon Network, que fue realmente lo que trajo el anime masivamente a Latinoamérica.
Lo estoy anotando eso. Sí. Mirá vos. Cartoon Network, entonces es que de alguna forma cuando... Trae las series más importantes de anime, las trae ella. Años 90. Perfecto, eso es un dato muy interesante para tener en cuenta. Con respecto a lo que hablábamos de la demografía, principalmente los mangas chicas, ¿no? Las mangas chicas que son las que tienen menos cantidad de páginas, porque hay algunos libros dentro de los libros rojos que son inmensos. Sí, sí, sí. O sea, vos decías, en el libro que vos mostraste son 3 Sí, libros, sí. ¿verdad? Son 3 libros. Impresionante. De Death Note. Impresionante. ¿Qué pasa con la parte de shoujo manga? Con los distintos tipos de mangas chicas que se refieren a las mangas de pequeño tamaño. Están dirigidas a distintos tipos de población. Se encuentra shonen, que es para niños y adolescentes, como Naruto y Dragon Ball. Ujú. Naruto, por favor. ¿Quién no ha visto Naruto? ¿Quién no le prohibió a sus hijos en algún momento que vieran Naruto porque era muy violento? Yo, por ejemplo. Y todavía me lo reprochan hasta el día de hoy. No me dejaste terminar de ver Naruto porque me dijiste que era violenta. Y no tenía nada que ver. Yo desconocía. Sí, no, por supuesto. Yo desconocía Bueno, la importancia. ahora, después vamos a hablar, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar. Por favor. Sí. Shonen, entonces, para niños y adolescentes. O sea, cómo es demográficamente importante, a quién va dirigida y cómo se sabe a quién va dirigida y qué es lo que se tiene que elegir. El shoujo, que es para niñas, aquí están Sailor Moon y Sakura Card Captor. Sailor Moon. Acá mi hija no me va a perdonar Sí. nunca que no la deje terminar de ver Sakura Card Captor porque lloraba mucho mirando Sakura Card Captor. Sakura Card Captor y nunca voy a olvidar ¿cómo era que decía? No lo veía Ay, yo. no, vos sabés que mi hija lo vio prácticamente todo, hasta que fue tanto lo que lloró, que en un determinado momento le prohibí verla. Yo digo, ¿por qué le prohibí a mis hijos ver algo tan valioso como eso? Afortunadamente, adulta, la volvió a ver completa. Sakura Card Captor. Sailor Moon. Después está Seinen, que es para adultos, y entre estas se encuentra Berserk. Y los Hosei, para mujeres adultas, y entre ellas se encuentra Nana, que es Nana. muy famosa. Sí, Nana. Sí. Muy famosa. Contame, Carlos, porque yo sé que vos tenés mucho para... Yo no la vi en Nana, pero sé que es muy famosa. pero sí tenés para aportar sobre esto. De No, te iba a contar de un poquito para que veas lo que es la industria del manga, ¿no? Por ejemplo, en el primer puesto de lo que tiene que ver es una de las series más también televisiva que todavía se sigue produciendo, que es One Piece, por ejemplo. Es uno de los animes y tiene 516.6 millones de copias vendidas. Por favor. Y todavía se sigue produciendo. Por favor. One Piece es una de las sagas más prolíferas de manga. Después sigue precisamente Dragon Ball con 300 millones de copias. Puedo buscar algún otro de los que conocemos. Naruto, 250 millones de copias. Te das cuenta, ¿no? Y yo no se lo dejaba ver a mi hijo. Bueno, hay varias. Attack on Titan, por ejemplo, 140 millones de copias. Eso ya es más nuevo. El fenómeno de Kimetsu no Yaiba, que tiene 150 millones a 200 millones. No se calcula bien porque los datos ahí, pero anda cerca de los 200 millones qué cosa impresionante. de copia. Qué industria impresionante. Sí, es impresionante. Después lo que tiene que ver con los mangas más vendidos, sin lugar a dudas, son primero One Piece, Dragon Ball, Kongol 13, Naruto, y en el número 9 también aparece de vuelta Kimetsu no Yaiba y Attack on Titan en el número 10. Son como los animes más representativos. Y esto también tiene que ver mucho también con eso del anime, que, bueno, One Piece se sigue produciendo. Claro, todavía. vos me lo has mencionado. De hecho, salió una película el año pasado de One Piece. Mirá, si qué no me interesante. equivoco. Y hay algunos fenómenos que ha traído el manga, por ejemplo, con el tipo del anime. Y acá vamos a hacer un paréntesis por eso entre el manga y el anime, que tiene que ver, por ejemplo, con algunos títulos que realmente sorprenden, ¿no? Ayer fui a ver por segunda vez El Castillo Infinito de Kimetsu no Yaiba, un peliculón. ¡Qué joya! Un peliculón. ¡Qué joya! Pero yo le digo a aquella gente que quiere ver Kimetsu no Yaiba, no pueden ir a ver esta película si no vieron el manga, si no vieron la serie anterior, porque no la van a entender. No la van a entender. ¡Qué joyas! Pueden disfrutar lo que es el fenómeno visual de las peleas, lo que es el CGI, que es muy bueno, muy bueno. Y que, para hacerse una idea, Kimetsu no Yaiba superó en taquilla
a El viaje de Chihiro, que era la película japonesa más taquillera. Más taquillera, que yo también la vi y me encantó. Bueno, el Tren Infinito, que se largó en el 2022, creo que fue, no me acuerdo bien el año, 2022 puede ser, sí, más o menos para la fecha, superó al viaje de Chihiro. Al viaje de Chihiro. Y esta película superó al Tren Infinito. Qué impresionante. Para que te haga una idea, en Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba costó $20 millones producirla. ¿Sabes cuánto lleva recaudado hasta el día de hoy? Y todavía está en cartel, porque lleva 11 días en cartel a nivel mundial. Lleva vendido $550 millones. Ay, por favor. No sé si habrá industria del manga y del anime. No, pero Kimetsu no Yaiba es un fenómeno global que ha sorprendido a todo el mundo. Es la película de anime más taquillera de Estados Unidos también. Quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la temática, Carlos? Bueno, yo voy a recomendar 3 animes que tienen que ver con respecto a los mangas. Y yo lo voy a anotar. Primero es esta, la que le encanta a mi hija. Sí, Death eso Note. también le gusta a mi hija. Death Note es impresionante. Es una película que trata, voy a hacerlo así básicamente, de un libro que vos anotás un nombre y la persona muere. Sí, ahora me acuerdo. Que sí. cae del mundo de los Shirigami. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero lo bueno que tiene este manga y este anime tiene que ver con la parte filosófica, ¿no? Si vos lo usás para el bien o lo usás para el mal, pero que también está matar, aunque sea que mates delincuentes. Y eso es lo que le pasa al protagonista. Mata delincuentes y pasa una franja moral entre si es bueno o es malo. Y ahí está el dilema, y en un momento se ve la perversidad del hombre y la codicia. No quiero dar spoiler, véanlo porque es muy bueno. Pero qué interesante. Es muy bueno, ahora, filosóficamente es muy bueno. Volvemos a lo mismo antes de que sigas con las recomendaciones y que yo estoy anotando. ¿Cómo representa la filosofía profunda del pueblo japonés? Y no solamente del pueblo japonés, sino moralmente. Del humano mismo, ¿no? De las personas, por supuesto. Es muy buena, es muy, muy buena. Yo la primera vez que la vi, los primeros capítulos, decía, esto no se puede sostener. No se puede sostener en la serie. Digo, los ribetes no se puede sostener. Sin embargo, las vueltas que da la cosa. Y aparte lo que tiene Death Note es que tiene un comienzo y un fin. No pasa lo mismo con One Piece. One Piece ya hace años que se viene produciendo, hace años se viene saliendo manga, y nunca se sabe lo que es el One Piece. Qué cosa sorprendente. 11 años, dijiste, 11 años de One Piece. Más. Qué impresionante. Bueno, y después otra serie que les recomiendo en esta es Attack on Titan. Attack on Titan. Impresionante. Sí, vos me la habías recomendado y ya mis hijos la habían visto. Attack on Titan es impresionante. Porque vos la ves al principio, es cruda, mucha violencia. Bueno, si me dicen que la pueden ver niños, sí, que la vean. No, porque claro, porque hay una cuestión de eso que vos decías de que es violenta, no se lo voy a dejar ver, claro. Déjensela. Pero yo estoy muy arrepentida de lo que hice, muy arrepentida de no haberles permitido terminar de ver la serie. Es que Attack on Titan comienza de una manera y da una vuelta y tiene un final muy profundo, pero muy profundo. Los que son sensibles van a llorar mucho porque tiene mucha vuelta realmente la historia es muy buena. Yo te puedo pedir que después lo dejes como en las informaciones para que nuestros oyentes puel acceder. Attack on Titan es muy buena. Y de la última es esta, Kimetsu no Yaiba, que para mí es la mejor película de anime que yo he visto hasta el momento, sin lugar a dudas. Por su personaje, por la historia y por lo que representa en lo moral y lo que representa también la sensibilidad de las personas. Básicamente trata comienza ya así, la serie comienza muy arriba con el asesinato de una familia por parte de un demonio, y ese demonio a su vez convierte a una de sus hermanas en demonio, y este muchacho que se llama Tanjiro, que es un adolescente en realidad, trata y pelea para que su hermana vuelva a ser humana. Y básicamente la trama es esa. Pero los ribetes que hay dentro de esa... Qué interesante. Es muy bueno. Es muy qué alegoría poderosa, ¿no? Y bueno, después habla un poco también de la bondad de Tanjiro, que es el punto fuerte, creo que, del anime. De una persona muy altamente sensible que a pesar de que él
mata a los demonios, los demonios en realidad son personas que se convirtieron en demonios, como hay pasajes de redención de las personas. Es muy profundo, pero es muy bueno. Es muy buen anime, muy buen manga para aquellos que lo quieren. El manga ya terminó. Attack on Titan también tuvo un principio y un fin. Death Note tuvo un principio y un fin. Kimetsu no Yaiba tuvo un principio y ya terminó. Si vos querés leerlo, lo podés leer completo. Pero el anime, que lo produjo Ufotable, la empresa de Japón, le dio, digamos, una profundidad a la imagen, a los detalles de animación. Los detalles de animación son de cine, aún dentro de lo que tiene que ver en la serie de televisión. Ellos sacaron la serie de televisión, tuvieron unos problemas de unas demandas y no sé cuántas cosas más, casi se fundieron y dijeron, ¿y si hacemos una película? Hicieron una película y rompieron la taquilla y sacaron de todo. ¡Qué impresionante! Y después salieron los otros arcos. Eso también es la cosa que tienen los animes, se dividen por arcos. Cada arco vendría a ser como una temática central. Y eso pasa en todos los mangas. Todos los mangas tienen, desde One Piece, Astro Boy, Death Note, todos tienen distintos, se denominan arcos. Y bueno, y ahora el Castillo Infinito, que vendría a ser el final de esa serie de Kimetsu no Yaiba, tiene 3 películas, que a uno le come la ansiedad. Esta película la estuvimos esperando 2 años y medio para verla, y no había forma de esperar. De que apareciera. No, fue impresionante. Yo la fui a ver 2 veces porque realmente es muy buena. Bueno, muy buena sí, me han dicho mis hijos y las personas que lo han ido a ver, ¿no? Y se espera la próxima producción, salió oficialmente en el 2027, va a ser la segunda parte de la película y la tercera parte de la película que va a dar cierre a la saga, va a salir en el 2029. Qué interesante. Pero muy bueno, yo se los recomiendo. Aquellos que tienen plataformas, Netflix o lo que sea, busquen Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan. No se queden con la apariencia del primer capítulo, vean el desarrollo, porque cuando vean el desarrollo, si son de moco fácil, Kimetsu no Yaiba los va a destrozar, así se lo digo. No, es realmente, he visto gente emocionada. Dijera un pariente mío en ciertos capítulos, que no quiero hablar de los capítulos para no spoilearle a la gente, decía, todos lloramos. Bueno. Si lloramos todos. Eso es una buena catarsis también. Sí, lo que no lloramos por fuera, lloramos por dentro. Bueno, eso es importante. Porque yo no soy de llorar, pero de pronto lloro por dentro. No, mirá que tiene puntos muy altos. Qué interesante, qué interesante. Yo lo que te voy a pedir es que después los dejes como es un fenómeno. Kimetsu no Yaiba es un fenómeno mundial. Ya te digo, batió a una película que parecía imbatible, que era El viaje de Chihiro, batió su primera película, batió el récord. Y esta batió el récord y todavía lleva 11 días. Al momento que estamos grabando la columna, lleva 11 días en el cine. Todavía le queda por lo menos 2 o 3 semanas más para seguir. Qué impresionante, qué impresionante lo que me estás contando. No dejes de dejarle la recomendación a nuestros oyentes para que busquen. Bueno, yo les digo, aquellos que no tienen digamos, plataformas, hay una página que se llama Anime FLB. Anoten el nombre, Anime FLB. Usen el navegador Brave y se les saltan propaganda. Aquellos que tienen computadoras o algún dispositivo, Brave se llama el navegador, y no les va a saltar publicidades. ¿Anime? Anime FLB. Ahí encuentran todas las temporadas y encuentran todas estas series, todas las encuentran ahí completas en idioma original con subtítulos. En alta definición también. Qué interesante. Bueno, sí. La verdad es que me voy con deberes para hacer. Yo les recomiendo. Kimetsu no Yaiba, yo digo, capaz que yo estoy viejo y no vi lo que era Naruto, lo que era otra serie que también hay gente que les encanta, por supuesto. Pero Kimetsu no Yaiba realmente está destrozando todas las taquillas. Sí, y es un fenómeno global. Bueno, ahí vemos también la importancia que tiene como una forma cultural que nosotros de pronto conocemos poco, va debido justamente a la globalización y a cómo, digamos, nos podemos comunicar hoy en día, llega a tantas personas. Lo esencial es esto que vos decís, poder abrirnos camino dentro de una forma de literatura, que también es audiovisual, en este caso estamos hablando de un arte audiovisual, de una forma que es tan propia de un pueblo
y que hoy en día está globalizada hasta este punto. Así que tenemos para mirar y tenemos para investigar. Muy bueno. Hay muchas temas de anime. Hace poquito también salió una serie de 8 capítulos, se llama Pluto, se hace capaz un año, también muy buena, con un homenaje a Astro Boy. Yo se la recomiendo. Qué hermoso. Que también no es, digamos... No es el Astro Boy que no se lo conoce. Claro. Otro Astro Boy. Otro Astro Boy. Pero han pasado los años. ¿no? Está muy bueno. Qué impresionante. Me encantó trabajar hoy esto contigo porque realmente hacía falta. A ver, yo no soy un fan, ni tampoco sé mucho de anime ni cosas. De las cosas que he visto, Attack on Titan, por ejemplo, fue una que la primera temporada dije, lindo, linda historia. Niños peleando contra gigantes, defendiéndose, pero la trama que da la vuelta a la mitad de la serie y el final te vuela la cabeza. Qué cosa interesante. Vamos entonces a ingresar, a leer manga, a mirar anime y a buscar esas películas porque vale la pena. No, vale la alegría. Vale la alegría de poder ingresar además en una forma que tiene muchísimo tiempo. Una forma cultural, literaria y artística que tiene muchísimo tiempo y que llega a tener este impacto en la actualidad, Carlos. Así es. Bueno, nos reencontramos la próxima, ¿te parece? Por supuesto que sí. Hasta la próxima, audiencia. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.